Buenas noches, el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje les saluda y les da la bienvenida a una nueva sesión de las charlas online para padres. Hoy hablaremos sobre crianza. Vivimos una época en que la crianza es bastante dispersa. Como padres aspiramos a cumplir un rol determinante en la educación de nuestros hijos. Pero ¿sabemos si lo estamos haciendo bien? ¿Si somos demasiado permisibles o rígidos? Quisiéramos saber cómo podemos mejorar. Bueno, esto nos lo dirá Aldo en su disertación de hoy. Aldo ya estuvo a cargo de la primera charla. Hoy nos va a hablar sobre prácticas para la crianza equilibrada. Aldo, bueno, haciendo una pequeña presentación de él, Aldo es psicólogo clínico de profesión, con experiencia en evaluación, diagnóstico e intervención en niños, adolescentes y adultos. También es egresado de la maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es responsable y promotor del taller Criar, un taller con gran acogida e unidad. Podemos decir entonces que Aldo es una autoridad en el tema. Así es que, Aldo, te damos la bienvenida nuevamente y puedes empezar. Gracias, Malena. Bienvenidos a Criar. Buenas noches a todos. Nos toca ahora trabajar algo que a ustedes han leído que se llama prácticas de crianza equilibrada. Están bienvenidos todos a esta sesión. Vamos a tener una explicación inicial. Vamos a hacer las cosas ordenadas. Y yo les voy a poner también varios ejemplos sobre prácticas, sobre crianza. Y hoy día vamos a ver 3 prácticas que nos pueden ayudar para poder trabajar con los hijos. Teniendo en cuenta que esto de la crianza es un tema muy importante. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer así. En crianza se ha investigado en los últimos 50 años mucho. Se ha investigado sobre las cosas que explican la crianza, las consecuencias de la crianza. En fin, se ha investigado bastante sobre esto. Se habló mucho más todavía. Y además, se han identificado palabras claves dentro de lo que es la crianza. ¿Alguna vez ustedes han escuchado palabras como consejos, tips, pautas, creencias, prácticas en crianza? Pues bien, dentro de la crianza hay 3 cosas que le dicen factores sobre la crianza que permiten conocerlo un poco más. Están las pautas, están las prácticas y están las creencias. Hoy día vamos a ver prácticas. Si las prácticas tienen que ver con las formas de actuar y los comportamientos, las pautas y las creencias tienen que ver primero las pautas con los factores culturales. Esas cosas que están en el ambiente, ya sea la religión, ya sea la comunidad, ya sea las cuestiones políticas. Las pautas de crianza vendrían a ser todo lo que es influido culturalmente. Y las creencias vendrían a ser todas las ideas y pensamientos que uno pueda tener sobre la crianza. Entonces, si vamos a hablar de pautas culturales, pues una pauta cultural que puede graficar esto tiene que ver con nuestras costumbres al momento de poder manejar ciertos hábitos. Los hábitos estos de la comida, del sueño, son pautas culturales y la forma como se hace esto, vamos a llamarle pautas. Las creencias son aquellas cosas que nos indican que podemos creer que son correctas o no respecto a la crianza. Vienen a ser nuestras ideas. Así que creemos que podemos guiar a los niños dándole valores, dándole, vamos a llamarle cosas buenas en lo moral. Esas son creencias que rigen. Pero hay un detalle, ¿no? Las pautas, como son culturales, nosotros no lo manejamos. Y las creencias suelen ser personales y no necesariamente aplicamos las cosas que creemos.
Entonces, ¿cuál sería una forma mucho más sencilla de poder ayudarnos en la crianza? Es usando las prácticas. Las prácticas son formas de actuar. Si una persona actúa en su casa de una forma, entonces las personas que viven ahí van a ver cómo actúa. Bueno, eso tiene que ver con las prácticas. Es la forma evidente cómo se comportan entre las personas. Y, y tenemos crianza también. Entonces, la crianza tiene que ver con todo lo que hacemos con los niños. Todo lo que hacemos con ellos, vamos a llamarle crianza, pero con dos objetivos principales. El primero es que sean autónomos. Autónomos, para eso vamos a trabajar. Y lo segundo es que lo que hagamos los haga adaptables. Esto quiere decir que puedan resolver sus problemas. Entonces, la labor de que sean autónomos y que sean adaptables tiene que ver con la crianza. Si unimos prácticas y crianza, entonces lo que estamos haciendo es que vamos a ver formas de actuar en la crianza o en la forma de trabajar con los niños para que estos sean autónomos y adaptables. Entonces, yo no les voy a decir, por ejemplo, cosas como hay que ser más empáticos. No, si les voy a decir cómo ser más empáticos, yo les voy a mostrar cuáles serían los pasos para ser empáticos. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer segundo? Tendrían que ser formas de actuar que todo el mundo debería ver. Así que si voy a hacer algún cambio en la forma como actúo con los chicos, tiene que ser evidente también para ellos. Ellos tendrían que darse cuenta que yo voy cambiando, si es que hay algo que cambiar. Entonces, esto para que quede claro en todas las veces que hablemos sobre crianza, la crianza es para que los niños sean autónomos y adaptables, que puedan hacer las cosas por sí mismos y que puedan resolver los problemas también por sí mismos. Entonces, eso sería lo que es las prácticas de crianza. ¿Hay varias prácticas que vamos a ver? Sí, hay varias prácticas. Vamos a empezar primero por algo que también venía en el título, que se refería para una crianza equilibrada. Ya quedó claro, prácticas de crianza. Ahora vamos a ver eso del equilibrio. ¿Por qué le llamamos crianza equilibrada? Hay varias palabras que van a escuchar en crianza. Pero ¿por qué equilibrada? Vamos a ver. Uno diría, ¿es fácil o difícil lograr que en la casa estemos así como el elefante? Que haya paz, que haya armonía en general. Sí, solo que tenemos que hacer algunas acciones y tenemos que hacerlas nosotros los papás. Los niños no van a hacer algo para la crianza equilibrada, lo vamos a hacer nosotros. Entonces nosotros somos los principales responsables para poder llevar una armonía en el hogar. En este caso vamos a llamarle crianza equilibrada. Yo les voy a mostrar un ejemplo para poder entenderlo mejor y luego yo les voy a indicar qué quiere decir crianza equilibrada. En esta parte les voy a pedir que estén muy atentos porque inclusive si es que lo podemos manejar, ustedes mismos pueden crear sus propias estrategias de crianza equilibrada. Por eso, muy atentísimos. ¿Ah? Ahí vamos. Voy a hacer como si hablara con ustedes. ¿Ah? Fíjense este cuadro. Hay tres figuras. La del centro es un poquito más grande que las demás, que están a los extremos. Entonces, fíjense esto. Imagínense que tuvieran que ponerle un título a estas figuras. Un título que los describe en general. Un título que diga de qué se está hablando aquí. Si pueden pensar en un título, quizás vengan ideas a la cabeza. Entonces, formas de hablar, puede ser forma de tratarse, puede ser, ¿qué más podría ser? Podrían ser varias palabras que definan como si fuera el título de un cuadro, en este caso, de lo que estamos viendo. Voy a ponerles un nombre que quizá alguno de ellos, ustedes ya está pensando, ya está creyendo en eso. La palabra encima que vamos a poner todos se llama comunicación. Comunicación. Pero acá hay tres figuras distintas. Son tres formas de comunicarse. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar por cualquiera de ellos. En todo caso, empecemos por la izquierda. Si ustedes ven vamos a asumir que es un papá. Ven al papá y el niño dándose la espalda con los brazos cruzados. Ahí, si es que hablamos de comunicación, ¿hay comunicación? ¿Se está evitando la comunicación? Pues lo más probable que según lo que muestra el cuadro, no sabemos cuál es el lío de las personas que están ahí, ¿eh? Pero sí sabemos que están evitando comunicarse.
Pero si afinan el ojo, se van a dar cuenta que el que está evitando más comunicarse, yo diría que está inclusive hasta un poco enojado, sería la persona mayor. Entonces, ahí estamos hablando de que algo falta, algo no está pasando. En este caso de la persona mayor y el niño, es que hay ausencia de comunicación. No estamos viendo ahorita las razones de eso. Estamos viendo que eso me puede indicar ausencia de comunicación. Ahora pasemos al otro lado, al otro extremo. Bueno, acá no hay ausencia de comunicación, de hecho que no. Pero si se fijan bien, inclusive, no estamos hablando de que hay una comunicación armoniosa. Hay una mamá que le está hablando con un megáfono, un altavoz, a la que parece su hija y está evitando la comunicación. Entonces, ahí vemos otro cuadro. Aquí lo que vemos es algo mucho más intenso, es un requerimiento mucho más alto para poder decir algo. Si en el cuadro anterior, el que asumimos era un papá, está evitando la comunicación, entonces en el cuadro de la que vamos a asumir es la mamá, está imponiéndola o está exigiendo la comunicación. Entonces, eso es lo que usualmente hacemos. Lo que podemos hacer, sí, a veces, bueno, la verdad es que sí, a veces sí. Pero ahí estamos viendo que es algo que va más allá de lo que es una comunicación. Hay una exigencia de la comunicación. A eso le vamos a poner un nombre. Vamos a llamarle excesos. ¿Ven los que están a los extremos? Bien, los que están a los extremos van a ser, por un lado, lo que es comunicación ausente y por el otro, lo que es comunicación excesiva. Bienvenidos a los extremos en la crianza. Si vamos a hablar de crianza equilibrada, lo primero que vamos a buscar va a ser identificar los extremos. Todo es comunicación, sí es cierto, todo es comunicación. Pero las formas extremas son las que van a generar los problemas. Si es que alguien tiene problemas en crianza, no son los niños. Los problemas de crianza, obviamente, si la crianza es la que hacen las personas que están a cargo de los niños y son los que buscan que sean independientes y que sean adaptables, pues si hay un problema de crianza, los problemas los tenemos los padres. Entonces, los que están a los extremos vendrían a ser problemas de crianza. Un problema de crianza se llamaría así a las cosas que hacemos de forma muy excesiva, demasiado, y hay cosas que no hacemos y deberíamos hacer. Y uno diría, ¿y la figura del medio? Ah, ahorita lo vamos a ver. Pero hay una diferencia entre la figura del medio y las figuras de los dos extremos. Vamos a ver si la respuesta era correcta. Efectivamente, era la comunicación, y en el lado del que subimos era papá, hay ausencia de esta. Y en el lado que subimos es de la mamá, hay un exceso de esta. Póngase a pensar en las cosas que hacen en casa con los chicos. Y así vamos a identificar los problemas de crianza. Piensen, ¿cuáles serían sus problemas de crianza? Serían aquellas cosas que ustedes hacen de forma excesiva o que no hacen y deberían hacer con los niños. Hay una palabrita que yo siempre la uso en los talleres que va en contra de la crianza. Si yo espero que criando el niño sea autónomo, hay una palabrita que me dice, y una serie de acciones con esa palabrita, que vuelven al niño mucho más dependiente. Vamos a usar la palabra de sobreprotección. En este caso de la sobreprotección, lo que estamos haciendo es un exceso de cuidados, un exceso. Y entonces lo que es sobreprotección caería en lo que es la figura de la mamá, pero en el lado de los excesos. Y un ejemplo de ausente, bueno, un ejemplo de ausente, ¿se imaginan un mundo sin reglas? Un mundo sin límites, un mundo sin normas. La gente de lo que quisiera, ¿no? Bien, una familia sin reglas o sin normas es algo muy similar, primaria al caos. Si es que no hay reglas, estamos hablando de otro ejemplo llamado permisividad. Esos son los ejemplos muy claros. Luego puede haber otros más. Ya ustedes me pueden decir otros, pueden ir pensando cuáles serían sus problemas en exceso o ausencia. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes hacen demasiado o que deberían hacer, pero que no están haciendo? Unos pueden decir que grito demasiado, que me enojo mucho. Otros podrían decir que no hablo. Otros podrían decir que lo del ego anda con tu mamá, anda con tu papá. Otros pueden decir diferentes problemas. Lo que yo les voy a pedir ahora es que empiecen a pensar
¿cuáles podrían ser sus problemas de crianza? ¿Qué son aquellas cosas con los chicos que hacen demasiado o que no hacen y deberían hacer? Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, una crianza equilibrada pasaría por formas equilibradas de actuar con y ante los hijos. En la figura que pongo al frente es una mamá. Quisiera que se fijen atención no en la sonrisa, no es eso, sino fíjense en la forma como pone el rostro y en la forma como se comunica con el niño. Yo quisiera que fíjense en la anterior y hagan una comparación. La cara del papá, que es ausente, está evitando el contacto visual. En la cara de la mamá, que es en exceso, está exigiéndolo. Entonces, si yo les hablo que hay que hacer un equilibrio, o hay que buscar una forma equilibrada de hacer las cosas, ¿hacia qué me refiero? Muy bien, eso es. Se refiere a las formas equilibradas en mi comportamiento. Cuando me refiero a formas equilibradas en mi comportamiento, es la forma como pongo la cara, mi tono de voz, cómo pongo las manos, cómo puedo poner mi ceño fruncido, puede estar, pues, formas equilibradas quiere decir una postura más o menos como la persona que está en el medio, pero estoy manejando mi cuerpo, mi conducta. Así que si por ahí me dicen, ¿no? Tú gritas demasiado. Yo no grito ya, pero digamos que alguien dice, tú gritas demasiado, todo el tiempo estás gritando. ¿Cuál sería la solución? ¿Quedarme callado? No, no es la solución quedarme callado. La verdad es que si yo grito demasiado, lo más probable es que lo siga haciendo. Y si yo me quedo callado, entonces lo más probable es que algún día ya grite y mucho más fuerte. O sea, me he estado aguantando. Cuando vamos a hablar de formas equilibradas es no gritar, no, el no gritar sería el extremo, ni tampoco sería gritar. Pero en el medio debería haber una forma más equilibrada. Así que esa forma equilibrada sería la forma como estoy hablándoles ahora mismo. O sea, no sería, escúchame, o tampoco sería quedarme callado, sino sería, escúchame. Esa sería una forma equilibrada cuando voy a manejar mi voz, en el caso de que grite demasiado, ¿no? Algunos papás me dicen, vengo muy cansado del trabajo, vengo muy irritado, vengo muy molesto, entonces ya no puedo más, yo sé que voy a dañar a alguien, así que me hago callado. Bueno, primero tengo que tranquilizarme, obviamente, y después tengo que hablar de forma así como hablo con ustedes. Esas serían formas equilibradas. Si se van a acercar con el niño y ustedes le dicen, ¿qué? Y le ponen una cara así, el niño se va a tensar, se va a ir corriendo o me va a responder de una forma similar. No, 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 yo puedo decir lo mismo. No es lo que yo digo, sino la forma como yo lo digo. ¿De qué sería algo así? ¿Cómo? Repíteme, en lugar de ¿qué? Repíteme. Es la forma equilibrada, eso es a lo que me refiero, con formas equilibradas de actuar. Ah, y digo con y ante los hijos, porque con es que estando frente a frente, y ante es que no estoy frente a los hijos, pero estoy así con otras personas, o con el otro hermano. Así que una cosa que está hablando con mi hijito así, como habla la señora en la figura, y otra que está hablando con otra persona y mi hijo está presente. Es con y ante los hijos. Y por cierto, ¿cuáles serían las formas equilibradas que vemos en la señora de esta figura actual? Exacto, muy bien. Hay contacto físico. En el anterior, en los extremos y ausencias, no había contacto físico. Hay contacto visual. En los anteriores no había contacto visual. Esto de que la persona se ponga, le dicen a su altura o que baje, se pone plies para estar a la altura, genera atención. No es una cuestión de horizontalidad, no, básicamente es atención, lo sorprende al niño. Entonces puede estar mucho más atento. Y ahí hay altas probabilidades que el niño escuche lo que se le desea comunicar. Se elevan las probabilidades. Entonces, un punto medio sería una forma de actuar equilibrada con y ante los hijos en la forma de actuar que vendría a ser nuestro comportamiento. Yo siempre estoy seguro que acá los papás presentes, todos saben qué decir, todos. Lo que vamos a buscar es cómo hacerlo. Y para eso vamos a buscar, les voy a mostrar tres formas, tres prácticas de crianza que tienen que ver con la búsqueda del punto medio. Yo les voy a poner algunos ejemplos, luego la definición en sí y cuáles serían los pasos
para poder hacer esas prácticas de crianza. A ver, vamos allá. Antes de eso, como se lo voy a poner en pasos, es una estrategia. A mí me gustaría mucho que los papás tengan estrategias, que tengan forma de hacer las cosas y que sean pasos sencillos. Hay papás que cuando escuchan que el niño le responde, se me quedan así, sin saber qué decir, porque no sabían más qué decir, solamente sabían qué decir lo primero, pero no sabían lo segundo y lo tercero. Entonces, si las personas pueden tener unas estrategias sencillas, yo siempre voy a saber qué hacer, o por lo menos la mayor parte del tiempo, y no solamente qué hacer, también decir. Por eso es que lo que vamos a ver ahora son formas para hacer las cosas en el cómo, no en el qué. En el qué ya todos saben qué hacer. No, es en el cómo. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Qué hago tercero? Así que vamos a empezar con la primera forma, la primera práctica de crianza. Bien, práctica 1, vamos a llamarle mejorar la comunicación. Yo le he puesto de título pedir versus dar. Vamos a retroceder. ¿Ya lo vieron? Antes les hago una pregunta. De las cosas que le dicen al niño durante el día, de todas las cosas que le dicen al niño durante el día, ¿cuántas de ellas son pedidos? Piénsenlo un poquito. Para que se ayuden, un pedido es en forma de pregunta. Así que cosas como, ¿ya te lavaste? ¿Ya te peinaste? ¿Ya comiste? ¿Tu mamá dónde está? Esas preguntas son pedidos. Fíjense al día de las cosas que le dicen, ¿qué porcentaje son pedidos? Lo más probable, y no tiene nada de malo, por cierto, ¿eh? Lo más probable es que un 80 o 90% de las cosas que le decimos son pedidos, lo cual no tiene nada de malo. Pero póngase a pensar, ¿qué pasaría si todo el tiempo vivieran con personas que solamente le piden las cosas? ¿Qué podría pasar con el tiempo? Si solamente se acercan para pedirles. No sé, a mí se me ocurre algunos casos que he visto que cuando el adolescente, ya estamos hablando de adolescente, le llama al papá o a la mamá y el papá dice, creo que me llame. Y entonces, papá, hola, ¿eres tú? Sí. Hola, papá, ¿ya cuánto quieres? Le dice papá. Hay una historia de pedidos. Entonces, yo ya sé ya que si mi hijo me va a llamar, hay altas probabilidades de que me pida cosas, o sea, me llame solamente para pedirle. O también que si yo estoy llamándole o necesitando a mi hijito, entonces él también se puede hacer la idea de que yo solamente le pido cosas, ¿no? Por eso es que no es que eso sea algo malo, es algo que puede pasar. Sin embargo, no le recomiendo que me vea como una persona que solamente pide. No le recomiendo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a cambiarle algo respecto a esto de pedir versus dar. Ojo, tengan en cuenta que no está mal que les pidamos que hagan cosas, eso no está mal, sino que vamos a hacer otras cosas adicionales que además mejoran la comunicación. ¿Se imaginan que solamente se acerquen al niño para pedirle cosas? No, no, no. A ver, entonces le voy a poner un reto a ustedes. Ahí va el reto, ¿eh? Cuando llegamos a la casa, yo voy a saludar, sí, siempre saludo, hola hijita, te quiero, te extrañé, qué sé yo. También vamos a dar afectos, es cierto. Te extrañé puede ser una forma de afecto, te quiero, por fin te veo, formas de afecto. Y también van a haber pedidos. Ya has hecho la tarea, ya te cambiaste, ya comiste, ya hiciste lo que tienes que hacer, ya guardaste tus cosas. Van a ser pedidos. Aparte de pedir, aparte de decir afectos y aparte de saludar, ¿qué otra más, qué otra cosa más le pueden decir que no sea ninguna de esas tres cosas? Yo estoy seguro de que si hacemos el ejercicio vamos a demorar un poquito en saber qué decir además de pedir, además de saludar y además de dar afectos. Hagan la prueba luego, cuando conozcan a otra persona saliendo de la charla y pregunten eso, se van a dar cuenta que algunos van a tardar demasiado. Aquí no, aquí vamos a hacer las cosas más rápidas. Entonces, le voy a poner un ejemplo pequeño que tiene 3 actos. Luego les voy a explicar cuáles son los 3 actos y vamos a ver cómo nos va, porque esa va a ser la forma en que lo vamos a practicar. Miren, sería algo así. Voy a imaginar que estoy frente a mi hijo y yo quiero mejorar la comunicación con él. Yo quiero mejorarla, pero no lo voy a mejorar pidiendo. No lo voy a mejorar pidiéndole cosas. Si todo el tiempo le pido cosas, no va a mejorar la comunicación.
No, voy a meter algo más dentro de esa comunicación. Yo les voy a contar un cuento, un relato pequeñito, de unos segundos, y luego vamos a identificar las tres partes de ese relato. Viene así, digamos que se frente a mi hijito, y le digo algo así cuando llego a la casa: hola hijito, cuando venía, te quiero contar esto, mira, cuando venía de la calle, estaba manejando, que yo no manejo, pero digamos que así es el ejemplo, estaba manejando, y justo cuando volteé en la panadería de la esquina, se me cruzó un gato blanco debajo del carro, y yo frené inmediatamente, y cuando frené no vi que el gato salió. Entonces, ¿qué? Me dije, me preocupé bastante, y me bajé del carro y me quedé debajo de él. Y no había nada, me preocupé más. No la encontraba. Yo decía, está metida entre los mecanismos, ¿cómo va a salir de ahí? Y entonces, cuando estaba rascándome la cabeza, preocupado por saber qué hacer, ahí veo el gato, ¡pum!, sale volando y se mete a una casa. Entonces, ahí yo me tranquilicé, todo bien con el carro. Entonces, me subí y me vine, ¿no? Y llegué a la casa. ¿Cuáles serían los tres pasos? Bueno, los tres pasos serían esto, ¿no? Primero, conté algo que pasó. Conté un hecho que pasó. Eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos varias veces. Es cierto, no lo hacemos de forma constante, pero sí lo hacemos, ¿no? Lo hacemos cuando se nos ocurre, cuando pasa un evento, ¿no? Eso sí lo hacemos. Segundo, le conté, además de lo que pasó, le conté lo que sentí. En este caso de la preocupación. Lo que sentí es contar lo que me estaba emocionando. Ya, eso hacemos muy poco. Eso sí podemos hacer más. Aparte conté lo que pasó, le conté lo que sentí. Y lo tercero, ¿cuál fue? A ver, piensen. Si le conté del carro, luego la preocupación, ¿qué es lo tercero? Exacto, muy bien. Lo tercero es la forma como se arregló la emoción desagradable. En este caso, yo no hice nada como chofer. El gato salió y yo me alegré por eso. O sea, ya dejé la preocupación a un costado porque el problema se había resuelto. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen un minuto al día y quieren mejorar la comunicación con sus hijitos, cuéntenle lo que pasó, cuéntenle lo que sintieron cuando pasó, y si pasó algo que los hizo sentir de forma desagradable o incómoda, cuenten cómo lo arreglaron. Eso lo pueden hacer en un minuto. ¿Cuánto duró lo que yo conté? Ni un minuto. Y eso lo puedo hacer todos los días. Uno me diría, si estoy frente al niño y estoy poco con él, no sé qué preguntarle. No le preguntes, cuéntale. Esta forma eleva las probabilidades que el niño después me cuente sus cosas, si es que no lo está haciendo. Hay papás que se van lejos, de viaje o algo así, y cuando regresan no saben cómo comunicarse con los chicos. Hay familias separadas, cuando por fin el niño puede salir con la mamá o el papá, y se sientan a comer, no saben de qué hablar, o mejor dicho, el papá no sabe de qué hablar, o la mamá no sabe de qué hablar. Entonces, esto de mejorar la comunicación lo pueden hacer de esta forma. Primero, dar los hechos. Segundo, dar las emociones, contar lo que sentí. Y tercero, dar soluciones si en caso sean emociones desagradables. Esto lo puede hacer cualquier conversión. Yo les recomiendo que lo hagan cuando regresen a trabajar o regresen de alguna actividad una vez al día y está perfecto. Eso lo pueden hacer. Hay algunas condiciones, por cierto, ¿no? Primero, le van a contar cosas que realmente hayan pasado. Por favor, no estafen a los niños. Cuéntenle cosas reales, cosas que realmente hayan sucedido. Segundo, cuéntenle cosas que tengan que ver con su edad, ¿no? No van a contar algo siniestro. No. Tiene que ser algo que tenga que ver con su edad. Y lo tercero es que le puede ayudar mucho para manejar la confianza de ellos hacia ustedes. Hagan la prueba una vez al día y luego me van contando de alguna forma cómo es que esto eleva la comunicación entre ustedes. Hasta ahí sería la primera práctica. Con eso ya podemos mejorar la comunicación, especialmente si aquí hay personas que consideran de que les falta para poder comunicarse con ellos. Por cierto, esto ya es en la experiencia, esto les cuesta más a los papás que a las mamás. Les cuesta más. Así que los papás son los que deberían hacer esto más veces. Si me dicen no sé qué decirle o no sé qué contarle, bueno, ya saben ahora, ¿no?
Si esta es la primera práctica, ahora vamos a la segunda. Esta es la práctica número 2. Vamos a buscar lograr la atención emocional. Lograr la atención va a ser lo primero que hay que hacer para casi cualquier cosa que tenga que ver con un objetivo, si lograr un objetivo con el niño. Entonces, necesitamos hacer algo que eleve las probabilidades que el niño tenga sus sentidos orientados hacia mí, para que me pueda ver, escuchar, etc. ¿Recuerdan la mamá equilibrada, la que vimos en la figura del centro? Pues estaba haciendo algo parecido. O sea, tenía la atención del niño. Tenía la atención es que estaba estimulando los sentidos para que estos estuvieran hacia ella. Por eso la mano en el hombro. Esta mano en el hombro es una estrategia, ojo. Eleva las probabilidades que el niño se emocione a través de, por ejemplo, caricias, o a través de agarrar la carita así, o a través de agarrar la barbilla así. ¿Listo? ¿Listo? Oja, no es para jalarla, es para sostenerlo. Eso crea esto de que el sentido del tacto está siendo activado. Mírame, escúchame, esos son los sentidos de la vista y el oído. Hasta ahí lograr la atención sería lograr que los sentidos se fijen en mí. Pero hay una cosa más que pueden hacer para que eso logre la atención. La atención la pueden lograr de dos formas principales. Ojo que yo les voy a pedir a ustedes que cuando intenten lograr la atención del niño, siempre tengan en cuenta que hay que emocionarlo. Entonces, ¿voy a hacer que se enfurezca? No, esa emoción no. Esa emoción no. Me refiero a las emociones que suelen ser entre agradables y sorpresivas. Entonces, ¿cuáles son esas? Bueno, la alegría y la sorpresa. ¿Quieren atención? Logren la emoción. Así que estoy hablando con ustedes y de repente hago así como que miro la pantallita acá y veo una persona y digo, ¡ah! Entonces hay altas probabilidades de que alguien me empiece a ver, o sea, más personas las que están ahorita. Entonces, ¿qué hice? Lo sorprendí. Mientras estamos hablando, yo, ustedes, entre otras personas, se van a dar cuenta que si sorprendo a la persona, se elevan las probabilidades de que fije la atención en mí. No me refiero a grandes sorpresas. Usen la voz, usen los sonidos. Entonces, yo le puedo estar frente a mí y en lugar de llamarle por su nombre, vamos a decir, Ernesto, yo le puedo decir, Carlos Enrique, y ese bote, ¿quién es Carlos Enrique? Ya tengo su atención. Esa sería una muy buena forma. Yo puedo hacer chasquidos, puedo hacer sonidos, puedo hacer palabras distintas. Le puedo decir, ¿y esto? ¿Cuál? Ay, mamá, ya tengo su atención. La sorpresa les va a ayudar mucho a ustedes para lograr su atención. Digan palabras distintas, sonidos distintos, gestos distintos, caras distintas. Den vueltas sobre sí mismo, hagan cosas distintas, elevan las probabilidades de atención. Entonces, cuando yo voy a buscar primer punto, lograr su atención, lo que voy a buscar es que el niño se emocione. No requiere mucho tiempo, es poco tiempo en realidad, son 2 segundos, 3 segundos en los que voy a ver que se emocione. Obviamente, si ustedes quieren que el mensaje llegue correcto y completo. Si es un mensaje sin importancia y no le hacen ninguna atención, de hecho que el niño lo va a tomar sin importancia. Entonces, quieren que sea importante, emocionen al niño. La sorpresa y alegría serían muy buenos. ¿Cómo sería esto en pasos? ¿Cómo sería esto en pasos? Bueno, lo primero es buscar emocionarlo. Ahí sí yo voy a esperar que ustedes usen su creatividad para poder ver de qué cosas el niño se podría alegrar y sorprender. Pero no va a ser difícil. ¿Por qué creen que no va a ser difícil para ustedes? Exacto, porque ustedes lo conocen. Saben cómo son. Saben, dicen de qué pie cojea. Saben qué cosa, qué estrategia, qué cara van a poner cada vez que van a actuar con ustedes. Así que ya saben qué cosas los van a sorprender. Para lograr la atención, hay que lograr que estén involucrados los sentidos. Así que, como les decía, esto agarrar el hombro no es solamente un reflejo, es con un fin. Es para lograr que el niño tenga su atención sobre mí, sus sentidos sobre mí. En este caso es mirar, escuchar y sentir, sus sentidos sobre mí. Si lo sorprenden y encima logran que los sentidos estén orientados a ustedes, excelente.
tienen unos segundos de atención para decir lo que van a decirle, ¿no? ¿Y para qué es esto? O sea, ¿para qué me serviría emocionarlo y que los sentidos estén orientados hacia uno? Exacto, muy bien. Es para preparar a la persona para el mensaje. Lo están preparando para que reciba la instrucción. Una vez preparado, ya puede recibir la instrucción y hay mucho más probabilidades que lo pueda llevar a cabo y que lo pueda recordar. Si es que lo emocionan, logran que estén involucrados la mayor parte de los sentidos, entonces prepararon a la persona para que ésta pueda seguir sus instrucciones. Esto lo pueden usar con otras personas que no son niños y lo usamos todo el tiempo, pero hacerlo de forma, vamos a llamarla estratégica, eleva las probabilidades que haya éxito cuando lo hacemos. Usen sus poderes sabiamente, ¿eh? Estos poderes no son para decirle algo así, ¿no? ¡Oh! Escúchame, ¿listo? Tráeme mi chancleta. No, no es para eso, no es para hacer cosas que son superficiales, ¿no? Son cosas importantes, hábitos, rutinas, estudios, logros, etcétera, ¿no? Usen sus poderes sabiamente. Esa sería la práctica número 2. Esta práctica número 2 tiene otras partes que lo podemos ir viendo más adelante. Ah, por cierto, me estaba olvidando. Si es que aún no han tenido lápiz o papel o lapicero, tengan a la mano para que puedan tomar sus apuntes. Hay cosas que se pueden decir aquí que les pueden servir para ustedes más adelante. Bien, terminamos con la práctica 2. Ahora vamos con la práctica 3. Hay papás que me dicen, ¿cómo puedo hacer para que lo haga? Ya le he dicho 1000 veces y no lo hace. Bueno, 1000 veces puede ser 2000, 3000. Entonces va a ser un poco difícil que lo haga si es que después de la tercera vez no lo hace, ¿no? Entonces ahí está fallando la estrategia. No estoy fallando, no falla el niño, está fallando la estrategia para poder hacerlo. Hay una estrategia aquí que vamos a llamarle juego de roles, que es aprender haciendo. ¿Cómo es esto? Ahorita no estamos en clases, ¿no? Los chicos no van al colegio, estamos en la casa. Hay menos probabilidades que se pierdan los lápices, los lapiceros, los colores, los borradores que se paran perdiendo, los tajadores, por ejemplo, y son bonitos durante 3 días. No, estamos en casa. Sin embargo, cuando estamos en el colegio, ahí sí se pierden las cosas. ¿Qué pasaría si el niño pierde cosas frecuentemente? Y las pierde. No pasa pocos días y los pierde. Entonces yo me entero que alguien le está sustrayendo vamos a llamar los borradores al niño. Ojo que es una sustracción esta del tipo, préstame y nunca más lo devuelvo porque me olvidé del asunto, ¿no? Algo así más o menos. Yo quiero enseñarle a mi hijito de que no permita eso. Entonces, y le digo varias veces, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, día la mis, no le prestes, sin embargo sigue pasando. Muy bien, uno diría, ya le he hecho 1000 veces, sí, pero hay algo más que tienes que hacer. Entonces, si yo realmente quiero enseñar, entonces no le voy a aprender solamente diciéndoselo. También voy a buscar que aprenda porque lo va a practicar. ¿Y con quién lo va a practicar? Con nosotros. Entonces, yo le voy a hacer un ejercicio. Sería así. Siento a mi hijito a un costado, yo me siento a su lado. Entonces, vamos a hacer la forma, como estemos en el colegio, sentados en las sillas, la forma como él los pierde. Digamos que sus amiguitos le piden prestado y él nunca le vuelve a pedir. Entonces, primero, vamos a actuar de la forma como él hace. Alguien le pide prestado, él se lo presta y ya no lo pide. Ese sería el primer paso. Lo practicamos. Hacemos como si yo fuera el otro niño y mi hijito fuera la persona que me presta las cosas. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería que hacemos el mismo ejercicio de ponernos en los roles, pero esta vez mi hijito hace de la persona que pide prestado y yo hago de él. Pero cuando yo hago de él, yo hago lo que él debería hacer. Así que lo que busco es que si viene él como, préstame tu lapicero, yo le puedo decir, el contenido no importa, ¿sí? El contenido lo pueden decir lo que ustedes consideren correcto. Le puedo decir, lo siento, pero ya se me perdió mucho, lo siento. Entonces lo voy a pedir a otra persona. Eso lo voy a hacer yo en el segundo paso. Y el tercer paso es que ahora, hijito, te toca a ti. Tú vas a hacer lo que yo te he mostrado. Y ahí hacen otra vez el hecho de que yo soy el otro niño y él es el mismo. Y si yo vengo a pedirle, hijito, dame, mi hijito me va a decir, no, lo siento, compañero, ya se han perdido varios.
luego busco una forma como prestarte, ¿no? Pero ahorita no. El contenido no importa, ¿ah? La cosa es que ustedes consideren que es correcto y yo me voy y mi hijito ya aprendió a cómo hacerlo. No solamente es porque yo le dije que lo hiciera, sino es hicimos cómo hacerlo. Esto de los juegos de roles le va a servir bastante a ustedes para que no tengan que estar repitiendo a cada rato, por un lado, y por el otro también a manejar esto muy usual en la convivencia que se llaman las disculpas y las promesas. Entonces va a ser muy sencillo de que una persona, nuestro hijito, ¿ya? Venga y nos diga, discúlpame, perdóname, es la parte de disculpas, y la otra es la promesa, nunca más lo voy a volver a hacer. Entonces uno diría, bueno, el ser disculpado ya ha prometido, entonces no lo volverá a hacer. Y esa misma tarde pasa lo mismo. No está mal, no es incorrecto, al contrario, puede ser bueno porque me satisface emocionalmente. El pedir disculpas o el hacer promesas, no, no está mal eso, no es el asunto, sino es que debería haber algo más aparte de eso, algo más que tenga que ver con que complete las disculpas y las promesas. Entonces, algo más se lo podemos enseñar con juego de roles. ¿Cómo sería? Papá, discúlpame, nunca más lo voy a volver a hacer. Ya, excelente, te disculpo, no hay ningún problema. Muéstrame cómo es eso que no lo vas a volver a hacer. Muéstrame de qué forma lo vas a hacer entonces. Y ahí viene el juego de roles. Esto es que la persona que me pide a mí disculpas me muestre la forma correcta en que lo va a hacer para que no necesite pedir disculpas. Eso es en el caso de disculpas. Las disculpas son un intento de controlar el pasado. No se puede controlar el pasado, pero sí puedo evitar que pase otra vez. Y para que no pase otra vez, mejor lo practico ahora. Así que está bien, tus disculpas son aceptadas. Sin embargo, muéstrame cómo vas a hacer la forma correcta para la siguiente vez. O sea, no solamente es la disculpa, sino es que da la opción. Y en caso de las promesas, es similar. Te prometo que nunca más lo voy a volver a hacer. Te prometo. Ya está bien, está bien. Yo creo en ti. Voy a aceptar como sea tu promesa. Perfecto. Ahora muéstrame cómo es que vas a hacer eso. Sí, ahí. Agarra el teléfono y muéstrame qué es lo que vas a hacer la siguiente vez que pase esto. Yo les recomiendo mucho a los papás de que no se queden solamente con disculpas y promesas, que pongan en práctica cuál es la solución a ese problema que se causó. Muéstramelo ahora mismo. Y esto es representando un rol, ¿no? Eso sería para manejar las promesas y las disculpas. En juego de roles nos sería muy bien. Entonces, no solamente es discúlpame o discúlpate o prométeme, no. Muéstrame cómo lo vas a hacer. Eso sería la práctica 3 y serían estos pasos, ¿no? Nos sentamos, hacemos un ejercicio. El primer paso es que lo que hacemos, la niña actúa lo que usualmente hace en el salón de clases. El segundo paso es que yo actúo como debería hacer o como podría hacer. Y lo tercero es que el niño va a actuar como yo le he enseñado o yo le he mostrado que debería actuar. Todo esto lo pueden hacer en un minuto. Máximo dos si empezamos a hablar de otras cosas. Pero entre un minuto o máximo dos yo le puedo enseñar una habilidad, una forma de actuar, una forma de ser autónomo o una forma de poder adaptarse con juego de roles. Ahora, si vamos a hablar de extremos, para evitar los extremos, pues en lo que hacemos juego de roles es justamente evitar el seguir hablando, el seguir repitiendo una y otra vez. Es un extremo. En el tema este de la práctica 2, lo que vamos a buscar es justamente también evitar caer en los extremos. Yo quiero lograr la atención cuando no la tengo, me frustro. ¿Y qué pasa cuando se frustran ustedes? Pues se enojan, viene la ira. Entonces, para evitar la ira, una primera cosa que yo puedo hacer es lograr la atención. Eso sería un punto medio. Y el otro punto medio es que para evitar en esto de solamente pedir, el extremo de solamente pedir, entonces un punto medio sería el dar. El dar es hablar sobre mí mismo. Ese sería un punto medio respecto al dar. Entonces, hoy día hemos visto 3 prácticas de crianza.
dar versus pedir, mejorar la comunicación dando. Lo segundo es cómo lograr la atención, lo más que se pueda. Y lo tercero es usar juegos de roles para enseñar también habilidades. Todo eso para que el niño pueda ser autónomo, o lo más autónomo, o lo más independiente posible. Creo que viene una más. Ah, y gracias. Creo que acá vienen preguntas. Hola Malena, ¿cómo estás? Sí, viene la secuencia de preguntas, Aldo, y muchas de ellas tienen que ver con las estrategias. Una mamá nos consulta, ¿qué estrategias son las más efectivas para lograr un mayor compromiso entre padres e hijos? Los acuerdos. Esa es la más común de todas. Sin embargo, no es el acuerdo en sí. Recuerden, yo siempre voy a estar repitiendo a las personas y también comentándoles de que no es el contenido, sino es la forma, cómo se lleva a cabo el acuerdo. No es las letras del papel en el acuerdo, sino es que para lograr ese acuerdo han tenido que haber ciertas condiciones. Solamente están los tres en la mesa, ha habido una reunión específica para esos acuerdos. Hemos hablado de tratarnos con respeto, hemos hablado, o sea, tiene que haber un cuadro para poder manejar ese acuerdo para el cumplimiento de acciones. Algunos van a decir, hay que condicionarlo, ¿no? Con castigos. No. Eso va a ser su as bajo la manga. Si falla todo lo demás, pueden aplicar un condicionamiento, que viene a ser una sanción. No, cuando vamos a hablar de acuerdos, me refiero principalmente a que hay que crear un ambiente, una situación que emocione al niño y que lo haga recordar el acuerdo. Entonces, lo que hacemos respecto a lo que es cómo se pueden, vamos a llamarle, cumplir las cosas que se han quedado, es que nosotros le vamos a ayudar. Así que si el niño dice, si no lo hago, ¿qué? Descuida, te vamos a ayudar. No, pero ¿y si no quiero? Descuida, te vamos a ayudar. Y esa ayuda es recordatorios, presencias, acompañamientos, etc. Eso de que, y si no lo hago, ¿qué? Es una provocación a dos cosas. A líos, y lo segundo es que eleva las probabilidades que me den muchas ganas de condicionarlo, muchas ganas. O sea, de sancionarlo, ¿no? Y usar puras sanciones. Toma de acuerdos con condiciones que logren su atención. Ok. Otra consulta, Aldo, dice, ¿cuál es el efecto de los gritos en el cerebro de los menores? ¿El efecto de los gritos en el cerebro de los menores? Sí, ¿se me escucha? Sí, se escucha clarísimo. Sí, efectivamente. ¿Los gritos de quién? ¿De la mamá o del papá? Pero independientemente De los padres debe ser. hay gritos que calan, ¿eh? El tema este de los gritos hay que tomar en cuenta que cuando son frecuentes, si yo grito una vez a los 3 meses, la verdad es que es totalmente intrascendente. Pero si yo constantemente grito, el efecto en la conducta, no en el cerebro, no es un efecto en el cerebro, es un efecto en la conducta. Lo que eleva las probabilidades es de que hay un estrés innecesario. Eso es lo que puede pasar. Pero para que una persona tenga eso, también tiene que ser susceptible. O sea, tenía que darse varios factores. Que sea frecuente en los gritos y que el niño sea susceptible emocionalmente. Por ejemplo, a la ira, ¿no? Entonces, de hecho que va a haber un estrés innecesario y las personas reaccionan diferente al estrés. Así que si la persona es muy irritable, pues va a crear resentimientos respecto a los gritos. Pero para empezar, crea un estrés innecesario. Ese es efecto en la conducta. Y al crear un estrés innecesario viene pues la irritabilidad, la evasión, la intolerancia cuando vienen los gritos, ¿no? Por eso es que yo le grito y yo pienso que si le grito se va a callar, no, y el niño me responde igual. Y uno diría, pero te habla de forma intensa para que se asuste. No, tu hijo no es así, tu hijo no se asusta, ¿no? Tu hijo tiende a irritarse. Si tú le gritas, te va a gritar. No, no es en el cerebro, es en la conducta. Es el efecto de la conducta. Ok, Aldo, acá hay una pregunta muy puntual que dice, tengo una hija muy hábil. Luego de evaluarla, una psicóloga me dijo que ella no tenía ningún problema emocional, ni de aprendizaje, ni de concentración. Con 4 años, ella se comporta como alguien de 6 años. Sin embargo, ella actúa como si yo fuera su hermana. No me hace caso, me contesta, me da la contra.
me responde, ¿qué puedo hacer? Es la pregunta. Ah, no, tiene que ser equilibrada para empezar. O sea, tendría que ser temas esto del manejo de límites. Hay que tomar en cuenta que si la niña se porta de una forma en mi casa, pero es totalmente adaptable afuera, entonces es que el ambiente le está dando los factores para que se comporte así. Esa es una explicación, ¿ah? La otra explicación es que la niña sea susceptible a la persona que lo está criando. Ser susceptible me refiero a que sabe cuáles son las, vamos a llamarle, las debilidades, ¿cuál sería? La debilidad de esta persona, para poder saber qué le va a hacer. Si es que, si mal no latina mi hipótesis, él está deliberadamente aprovechando algunas debilidades de la mamá para que ésta pueda ser una persona que le satisface en todo. O sea, está siendo muy demandante con la única persona que le hace caso en todo. Y aún así, si es que la persona intenta poner su autoridad, pues parece que no le dura mucho tiempo. Entonces estamos hablando ahí de aspectos, en caso de crianza, en caso de que es un tema de crianza, estamos hablando de aspectos de permisividad. En todo caso, ¿qué tengo que hacer al respecto? Pues usar los límites. Los límites quiere decir cuando empieza algo, cuando termina algo, en qué momento se hace. Los límites, o sea, tiene que estar establecidos los límites, no solamente en las rutinas, también en la forma como me va a hablar. Entonces, una de esas formas que yo uso usualmente son anticipaciones. Viene la niña, yo vengo con ella, ya la conozco, ya sé cómo es, ya sé de qué forma me va a responder, incluso cómo me va a mirar, ya lo sé. Así que cuando vamos a conversar, le digo, hijita, vamos a conversar. Ah, pero antes de conversar te voy a pedir algo. Mira, mientras hablemos, no gritos. No me estés jaloneando, ni tampoco que haciendo cosas feas. Nadie va a hacer eso. Ahora sí, adelante. ¿Qué querías decirme? Eso se llama anticipación. Yo le voy a anticipar, le voy a decir qué es aquello que no va a hacer. Pero eso que no va a hacer es inadecuado. Así que no es que no me diga, mamá, no te voy a escuchar. No, sino que, mamá, no te voy a escuchar. La parte inadecuada, eso es lo que le voy a anticipar que no haga. ¿Se imaginan si viene la niña y viene la mamá y la mamá me dice, hijita, hay que hacer esto? Y la niña dice, lo siento, madre. En estos momentos estoy muy indispuesta. Si yo digo así, no me voy a enojar. No, no, pero si me dice, no, no quiero, no quiero, ahí sí me voy a enojar. Entonces, no es el contenido, es la forma como lo hago. Lo que yo voy a anticipar es la forma. Eso puedo ir practicando por ahora. Uh-huh. Otra inquietud de un papá dice, ¿cómo manejar el control de emociones de los niños en casa? Tiene que ver con las emociones, ¿no? No, es un tema inmenso. A ver, lo vamos a hacer cortísimo, ¿sí? Son los pasos básicos de manejo emocional. Lo primero es manejar el cuerpo. Si una persona está enojada, triste o está eh, temerosa, si está tensa, entonces hay tensión corporal. O sea, lo primero que tengo que hacer es manejar el cuerpo. Manejar el cuerpo básicamente es estirarse y respirar. Eso es lo que tengo que hacer. Así que viene el niño, está muy emocionado. Una de las cosas que hacemos primero es preguntarle por qué, pero no pienses eso, ¿cómo se pensar eso? Una serie de palabritas que hacemos como si no fuera adulto. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es eh, estirarlo, jugar con él, que se mueva, que respire, y una vez que esté tranquilo, una vez que está más calmado, ahí hablo con él. La primera forma sería el manejo físico de las emociones, que eso es relajarse y respirar. Esa sería una primera forma. Una vez que termine de hablar, entonces ahí hacemos lo demás. Uno diría, y cuando viene y me dice, papá, cárgame, cárgame, cuando hizo su destrucción de la sala y luego viene y dice, cárgame, cárgame, ya hizo ya su pataleta, se le volteó la cabeza al revés, cárgame. Entonces uno dice, no lo cargues porque se va a reforzar. No, no se va a reforzar nada, cárgalo, cárgalo y cuando se esté calmando, yo le puedo decir, ¿ya estás mejor? Sí, ¿seguro, más tranquilo? Sí, mira, que sea la última vez que me haces eso. Eso es después. Primero hay que buscar que baje la tensión. Eso es lo primero. Ya luego le hablo lo que quiero decirle, ¿no? Primero hay que empezar con manejo de la tensión. Eso es lo primero. Ok, hay una inquietud de un padre que dice, no soy capaz de ponerle límites. ¿A qué prácticas puedo apelar? Um, Justamente poner límites es para manejar la falta de límites, ¿no? Lo que pasa es que hay personas, y muy sincero el papá,
que no tiene ni idea qué es un límite. O sea, no tiene esto de la tolerancia. Una persona que usualmente maneja la tolerancia es porque sabe solucionar los problemas y sabe hasta dónde va a llegar. Una persona que tiene ausencia de límites justamente tiene ese problema de que no tolera las cosas. Entonces, el papá para poder saber cómo aplicar los límites, primero tendría que saber qué es un límite, qué es cuando empieza, cuando termina algo, y también sobre qué son los límites, sobre qué va a aplicar límites. Entonces, los límites se van a aplicar sobre lo que principalmente son necesidades básicas. Si es que alguien va a decir, ¿y qué límites comienzo a hacer? ¿No? ¿Con qué límites voy a empezar? Pues los límites que tienen que ver con la sobrevivencia. Sueño, vestido, alimentación, educación, higiene, cuidado personal. Con eso voy a empezar. Entonces mi papá me dice, ¿cómo empiezas a hacer los límites? Bueno, poniendo los que son básicos, lo que son necesidades básicas para vivir. Tienen que empezar poniendo límites para dormir, para asearse, a qué hora va a comer, a qué hora va a ir al baño, a qué hora, o en qué momento va a dejar la mesa. Con eso tienen que empezar. Vamos a empezar con límites de necesidades básicas. Por ahí puede empezar. Hay que practicarlo. Papá, si me estás escuchando, practícalo y luego vemos otro tipo de límites. Pero primero con necesidades básicas. Ok, Aldo. Hay otra pregunta que tiene que ver un poco con lo anterior, que dice, me preocupo de ser un ejemplo para mis hijos, pero les exijo cosas que yo mismo o que a mí mismo me cuesta cumplir. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Ujú. Para tomar en cuenta lo que está haciendo el papá es una actitud parental que se llama sobreexigencia. Si es que es, como lo cuenta, hay un sobrecontrol. Piensa que el niño actúa como si este fuera un adulto. Entonces, lo que tendría que hacer es, para empezar, tener expectativas realistas sobre lo que el niño podría o no podría hacer. ¿Y cómo podría darse cuenta que está mejorando? Bueno, la única forma de hacerlo no es comparando al niño y sus logros o sus conductas con lo que el papá puede hacer o no puede hacer, sino es respecto a sí mismo, lo que el niño puede hacer. Es decir, no voy a calificar, digamos, vamos a un ejemplito pequeño, ¿no? No es importante, pero es un ejemplo solamente. La nota en matemáticas no la voy a comparar con las notas que yo sacaba en el colegio o con las notas que yo saco en mis estudios o con las notas que sacan los demás. No, no, no. Lo que voy a hacer es comparar su nota de matemáticas con las notas de matemáticas que el niño sacaba el bimestre pasado. Entonces, ahí es la forma como me doy cuenta si está mejorando o no, porque los baremos para poder ver cuánto tiene notas son los mismos. Entonces, yo le pedí al papá que si va a ser sobreexigente y va a ver al niño como si fuera un adulto pequeño, que va a hacer las cosas como adulto, que empiece a compararlo con las propias habilidades que el niño cumple a través de su vida. Entonces, de esa forma ya puedo ser más realista y tener mejores expectativas. Obviamente también tendría que ver un poquito, hay unos libros muy buenos sobre desarrollo humano y lo que se espera para los niños, para saber cómo actúan los niños en general. Le puede ayudar libros de desarrollo humano también para ver hasta dónde pueden llegar los niños a hacer. Así que si el niño tiene 5 años y tiene dificultades porque dice, pero ya debería saber las letras, ya debería leer algunas palabras sencillas. Es porque no sé pues exactamente en qué momento lo debería hacer, ¿no? Y ahí viene el tema de la sobreexigencia. Cuando una persona es sobreexigente, también es exigente consigo misma. Espera mucho, espera demasiado. Así que debe saber cuáles son los límites para eso, para los niños. Según su edad. Ok, Aldo, aquí hay otra consulta de una mamá que nos dice, ¿cómo corregir cuando el padre es un paciente psiquiátrico, ansiedad y depresión activada? No aporta en la crianza si no tiene actitudes infantiles. ¿Cómo reforzar estas técnicas y además explicarle a la niña la situación del padre? ¿Dice la edad de la niña? No, no lo dice. Ya, vamos a asumir que es una niña grande de 6 a 10. Entonces, a ver, la crianza lo va a hacer la persona que esté interesada en hacerlo, para empezar. Hay personas dentro del hogar que vamos a llamarle variables extrañas, que interrumpen o que cambian el resultado de las cosas que yo quiero esperar. Ya. La persona que hace la crianza es la persona que pasa la mayor parte del tiempo con el niño. Si es que la mamá, vamos a asumir que la mamá es la que pasa la mayor parte del tiempo con el niño y vive con otras personas que son variables extrañas. Puede ser el papá que me dice, o puede ser un tío, una tía, como quien sea, pero son personas que van en contra de la autonomía y la independencia.
la autonomía y la adaptabilidad del niño. Entonces, la persona que hace la crianza, que siga haciendo la crianza para la autonomía y adaptabilidad. Los demás factores no van a influir altamente en la conducta del niño. ¿Saben qué va a influir? Si la mamá está haciendo cosas para que la persona o la niña sea independiente o adaptable, lo que hagan los demás influye muy poco en su vida en general. Pero lo que sí ve la señora, me imagino yo, que ve es que hay comportamientos específicos de la niña cuando viene la otra persona y le cambia todo. Esos comportamientos específicos no son la conducta en general. Así que si la mamá hace la crianza y pasa la mayor parte del tiempo con el niño, pasa la mayor parte del tiempo con ella o con él, entonces preocúpese, va a aprender crianza de acuerdo a lo que usted le indica. ¿No? Hay otras variables extrañas y pues ni modo, va a haber otras variables extrañas. Pero mientras usted se encargue de la crianza, pasa la mayor parte del tiempo con el niño, no hay problemas. En general, no hay problemas en general. Hay que lidiar comportamiento por comportamiento. Cada vez que aparece un comportamiento específico, ahí se trabaja. Quizás lo veamos más adelante, Malena, cuando hablemos sobre solución de problemas. Ahí lo vamos a ver, Ok, para ver tema ok, por ya. tema. Ok, seguro que los padres van a estar atentos también de las futuras sesiones Lo contigo. máximo. Ok, vamos a otra pregunta que dice, si una mamá dice, he resondrado a mi niño por haber hecho algo malo, luego él me acaricia y su consulta es, ¿debo aceptar su caricia o esperar que él se disculpe? ¿Cómo decía el chavo? Las dos cosas, ¿no? Para empezar, pueden aceptarlo, no hay ningún problema, aceptan la caricia, ¿no? Luego, cuando ya está calmado, ahí es cuando se le habla sobre lo que hizo, lo que no hizo. Pero ahí también puede aplicar lo que hemos hablado hoy día sobre esto de hacer juegos de roles. O sea, ya pasó el berrinche, ya pasó el evento, ¿no? Ya está más tranquilo. Entonces, ahí es que vamos a hacer algo para que me muestres cómo es que esto no va a volver a pasar. O sea, si van a hacer algo útil, yo les recomiendo que hagan juego de roles. Ok. Otra consulta dice, doctor, mi niño, bueno, mi niño tiene 4 años, 10 meses. Yo como madre me considero muy exigente, pongo límites, horario de estudio y de juego. No sé qué tan bueno es ya que al mismo tiempo me estreso por avanzar en casa para cumplir un horario con mi hijo y su aprendizaje. Aclarando que soy una paciente psiquiátrica medicada, bipolar. Ya. En cualquier caso, si lo que busca o le pregunta a ella es cuáles son las consecuencias en el niño, para empezar, si los límites que exige la señora tienen que ver con necesidades básicas, no habría problemas. El problema me parece que es en la forma como hace estos límites. Si es que la forma es muy intensa, con gritos, con demandas, lo que hace es un estrés innecesario en las personas. Si es que yo voy a tener un límite repetitivo, por ejemplo, la higiene, ¿no? Sí, puede influir si es que el niño tiene alguna tendencia, ya le dicen predisponente, innata, algún tipo de condición. Lo que tendría que buscar la persona es ver cuáles son sus extremos y buscar equilibrios. Esto usualmente se usa haciendo preguntas como estas o también viendo con otras personas si lo que está haciendo respecto a los límites y necesidades básicas están dentro de lo que se espera. Por ejemplo, ¿cuántas veces se lavaría el niño la mano al día? En promedio son 3, es en promedio. Sin embargo, si lava las manos 10 o 15 veces, eso está fuera del promedio. Y eso eleva las probabilidades de que haya un desajuste ahí. Si es que yo necesito que el niño se acueste a las 9 de la noche, yo sé, y acá todos sabemos, todo lo que son papás, sabemos que hay un rango. Sabemos que hay 15 minutos, 20 minutos, hasta media hora, quizás algunos una hora, un rango realista donde esto pueda pasar. Pero si a las 9 de la noche yo voy a exigir con dureza de que sea exactamente a las 9:00, entonces quiere decir que tengo un problema yo. Tendría la señora que hacer una comparación entre sus hábitos y los que realmente se esperan para la edad del niño. Hay que tomar en cuenta que por la naturaleza de la pregunta es un caso muy específico. Entonces hay que ver cuáles son aquellos factores específicos que van a influir sobre el niño. Ok, otra consulta dice, mi hijo de 10 años expresa sus opiniones, le permito que exprese sus opiniones con las cuales muchas veces no comparto. ¿Cómo puedo ayudarle a cambiar su punto de vista? Cambiar su punto de vista.
los puntos de vista no se van a cambiar a menos que presente evidencias de los hechos. Y ya estamos hablando un poquito más allá de crianza, ya estamos hablando de cómo ganar un debate. En realidad sería el tema este de buscar evidencias, hechos. Los hechos usualmente rompen creencias. Eso no va a pasar en los fanáticos, pero si su hijo no es fanático, no hay problema. Se maneja con hechos, evidencias, ¿no? Lo que pasó realmente, no lo que creo que pasó. Por cierto, no les recomiendo que se metan en debates con los hijos, ¿no? Ok. Conversaciones sí, pero debates entre ellos no les recomiendo. Si tú lo dices, debe ser así. Un día lo voy a explicar más extensamente. Ok. Una mamá de un joven o de un adolescente nos pregunta, ¿cómo manejar los horarios de los jóvenes cuando salen a una fiesta? Para empezar, ya sea que recién están saliendo, ya sea que ya lo hacen con cierta regularidad, en cualquiera de los casos, siempre tiene que haber algún tipo de supervisión. Siempre, siempre. Entonces, algunos papás me dicen, yo no puedo lograr que se tarde 3 horas, se demora 4 o 5. A pesar de que hablamos con él, a pesar que lo sancionamos, a pesar de todo. Incluso se puede hacer peor. Bien, tendrían que poner límites adicionales a eso. Es decir, el límite del tiempo es un límite importante, pero no es el único. Tendría que haber algún límite de supervisión. Les pongo algunos ejemplos. Jamás apagues el celular cuando salgas. Jamás. Yo te voy a llamar. No te voy a llamar muchas veces, pocas, pero te voy a llamar. Lo otro es que cuando vas a un lugar, yo no quiero saber quiénes van al lugar exactamente. No, quiero saber dónde es. Solamente eso, ¿sí? No te voy a estar esperando afuera. No. Voy a estar sabiendo solamente para saber dónde estás. Cuando te diga, mándame tu ubicación, ahora que está de moda esto de la tecnología y todo, mándame tu GPS. Entonces me lo vas a mandar. No vas a decir, no, mamá, ahorita no puedo porque tengo internet. No. Me lo vas a mandar. O sea, tienen que poner otros límites. Yo me imagino que los papás cuando ponen esto de querer controlar la salida es para evitar riesgos, o sea, para evitar conductas de riesgo, tanto las que pueda hacer el joven como las que le pueden hacer las personas que están alrededor. Entonces, para minimizar o para prevenir o para trabajar cuando se aparezcan, tengo que dar otros límites de ubicación, límites de comunicación, límites de probabilidades. Por ejemplo, ¿no? Si me dice, ¿a dónde vas a ir? Más o menos allá, qué sé yo, ¿no? Un lugar lejísimos. Ni hablar, pues ni hablar, ¿no? Y si vas a un lugar cortísimo, sí puede ser. Ahora, si tienes que ir a lugar lejísimos, tu ubicación, dónde vas a estar, y esas cosas, ¿no? También puede ayudar mucho el hecho de que conozca a los amigos de mi hijo, ¿no? Así que invites a la casa, no teman. Que vengan a la casa y yo lo voy conociendo, ¿no? Invites un lunch. Ok, acá hay una pregunta que dice, bueno, te pregunta si das talleres de crianza, ¿cómo podríamos asistir para aprender a criar a nuestros hijos? Somos papás muy adultos. En IMLA, es un instituto muy conocido, ahí pueden ir y ver cómo se va a hacer los talleres de crianza. Estoy en preparación del taller de crianza online, así que es una opción muy dable que se puede hacer en estas fechas, ¿no? Ok, Aldo. Bueno, con esto vamos a dar cierre a la secuencia de preguntas y también a tu exposición. Si quieres decir algunas palabras finales. Sí. En el caso que haya interés de las personas de seguir hablando sobre más práctica de crianza, se puede hacer. Hay mucho de qué hablar respecto a lo que son prácticas. Todas estas prácticas se realizan en el taller Criar que se hace en IMLA, así que están invitados a ver las siguientes programaciones para estar atentos a la aparición de más programas como estos para poder ver las siguientes prácticas, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho y espero que también le ayude mucho a ustedes para poder trabajar los temas que tienen que ver con esta labor importantísima de lograr que un ser pequeño, cuando sea grande, sea lo más independiente y lo más adaptable posible. Y también, obviamente, dentro de eso, con afectos y con equilibrios, ¿no? Ok, Aldo, gracias por tu participación. Estaremos próximamente anunciando entonces nuevas conferencias contigo.
Listo, Bueno, muchas gracias también. Muchas gracias a todos también, que se cuidan. bueno, esto sería todo por hoy. Antes de despedirnos, queremos invitarlos para el próximo miércoles, en el mismo horario. Estaremos exponiendo o tratando el tema sobre manejo emocional de los padres durante las clases virtuales. Estará a cargo del licenciado Arturo Ruiz. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias nuevamente por su participación. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.